la sesión de hoy, el pleno ordinario del jueves 7 de julio de 2022. Tenemos online a María José, por cuestión de COVID, que lo ha pillado sanjuaneando y bueno, está bien, como la veis ahí en la... Pero no podía estar aquí hoy en el José Manuel Lluvero y creo que nadie más, ¿no? Si mal no tengo por aquí anotado. Vale, pues pasamos al primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 2 de junio del 2022. No sé si alguien quiere comentar algo. Si no, la damos por aprobada. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es resoluciones dictadas por la Presidencia y Vicepresidencias del 31 de mayo al 29 de junio del 2022. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia que comienzan el 31 de mayo de 2022, que es la nómina del mes de mayo, y finalizan en la resolución número 3.365 de 2022, de 29 de junio, que son una resolución de cuotas de seguridad social. Como siempre, están a disposición de todos los diputados que quieran verlas en la Secretaría General. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto. Solicitud del Ayuntamiento de Valdenebro de modificación de la obra del Plan Diputación 2022. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 29 de abril del 2022, que emitió el siguiente dictamen y propuso al Pleno la adopción de este acuerdo. Dice así: a la vista de la petición del Ayuntamiento de Valdenebro, en la que se solicita que el presupuesto concedido para la ejecución de la obra 240 del Plan de Diputación del 2022, denominada Finalización de Cambio de Alumbrado Público en Boos, con un presupuesto de 15.000 euros, se traslade a la obra 239 del mismo plan, denominada Sustitución de redes con pavimentación en calles, que tenía un presupuesto de 15.000 euros, para poder ejecutar únicamente esta con un presupuesto de 30.000 euros, ya que con los precios existentes en el mercado es imposible ejecutar las obras. El dictamen favorable quedó obra 239, municipio de Valdenebro, denominación de la obra Sustitución de redes de pavimentación en calle, presupuesto 30.000, Diputación aportaría 18.000, el Ayuntamiento 12.000. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, como bien ha leído, venía dictaminado en comisión por unanimidad, con lo cual, si nadie manifiesta ningún cambio, es un acuerdo, o sea, una petición de un ayuntamiento, y lo sometemos a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Es un recurso de reposición de la empresa Lionel Social Limitada contra el acuerdo de modificación de contrato de gestión del servicio público Aeródromo de Garray. Se trató en la Comisión de Hacienda, Gestión Económica y Control de Cuentas, y para la lectura del informe tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de 24 de junio del 2022. Ahí se dio cuenta de que con fecha 13 de mayo del 2022 tuvo entrada en esta Diputación un recurso de reposición interpuesto por Lionel SL, adjudicatario del contrato de servicios para la promoción, desarrollo y captación de empresas en el aeroparque de Garray, y del contrato de concesión de manial de 9.778,87 metros cuadrados del aeródromo provincial, contra acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Soria de fecha 13 de abril del 2022, por el que se modificaba el contrato de gestión del servicio público Aeródromo de Garray, cuyo concesionario es Airpool Aviation SL. Visto el informe jurídico del vicesecretario de fecha 30 de mayo, en el que, una vez analizados y fundamentados jurídicamente todos los aspectos alegados por el recurrente, concluye que procede la inadmisión del recurso presentado por Lionel, basada en que el recurso se ha interpuesto contra un acto no definitivo, por lo que no es susceptible de recurso, y la falta de legitimación del recurrente Lionel SL, por no resultar afectado por el señalado acto. De acuerdo con lo expuesto, la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio
dictaminó y propuso a este Pleno la adopción del siguiente acuerdo: inadmitir el recurso interpuesto por Lion Air contra el acuerdo del Pleno del 13 de abril del 2022 relativo a modificación del contrato de gestión de servicios públicos del aeródromo provincial adjudicado a Airpool S.L. La inadmisión obedece a que ni el acto es impugnable por no tener carácter definitivo, ni el recurrente tiene legitimación para recurrir por no resultar afectado por el acto recurrido. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Para una mayor exposición del tema, tiene la palabra el vicepresidente segundo, señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Como se ha leído en el dictamen de la comisión, el día 13 de mayo del año 2022 se interpone un recurso de reposición por la empresa Lion Air contra el acuerdo de modificación del contrato de gestión del aeródromo de Garray adoptado en el Pleno del 13 de abril de este mismo año. Como todos ustedes sabrán, Airpool es el adjudicatario de este contrato de servicios desde el 18 de diciembre del año 2013 y es un contrato que está vigente hasta el 18 de diciembre del año 2023, con posibilidad de prórrogas anuales por un máximo de 5 años más. Como consecuencia de la aprobación del Plan Director del Aeroparque Tecnológico Industrial, se ha llevado a cabo en los últimos años actuaciones e inversiones por parte de la Diputación, que fueron las que motivaron la necesidad de una modificación en el contrato de concesión y que básicamente, lo recordarán, pues fueron, en primer lugar, la actualización de las tarifas; en segundo lugar, adscribir a la concesión el nuevo edificio de usos múltiples que no estaba en la fecha inicial de la concesión; en tercer lugar, excluir de la concesión la parcela de 9.778 metros cuadrados concesionada a Lion Air; excluir también la futura plataforma de hangares y aparcamiento que se construirá de 4.500 metros cuadrados; y excluir, por último, la plataforma de estacionamiento de aeronaves de 37.243 metros cuadrados, ejecutada con inversión íntegramente de la Diputación Provincial y que es donde están actualmente aparcados los 4 Hércules. En cuarto lugar, se establecía el cobro de las tasas en estas nuevas plataformas sería a cargo de la Diputación Provincial e ingresaría en las arcas de esta Diputación Provincial. La quinta modificación suponía aumentar la cobertura del seguro de responsabilidad civil, que hasta en esos momentos era de 600.000 euros hasta una cantidad de 10 millones de euros. Y, por último, había un punto sexto en esa modificación que concluía diciendo que habría que dar comunicación a la empresa Airpool de estas modificaciones, habría que comunicárselo para que en el plazo de 10 días hábiles alegara lo que creyera oportuno y conveniente. Esta es la modificación que Lion Air ha recurrido y, como ustedes comprenderán, pues no estamos debatiendo aquí una cuestión política, sino un recurso administrativo y, por lo tanto, el equipo de Gobierno, por el que hablo en esta mañana, lo que va a hacer es remitirse a los informes técnicos elaborados por la Vicesecretaría General de esta Diputación y cuya propuesta final, como se ha leído en el dictamen, pues es la inadmisión del recurso motivada fundamentalmente en que ni el acto es impugnable por no tener un carácter definitivo, ni el recurrente, en este caso Lion Air, tiene legitimación para recurrir por no resultar afectado por la modificación aprobada en el Pleno del 13 de abril del año 2022. El informe está bastante claro en cuanto a que el acuerdo no es definitivo. Pues el informe determina que el acuerdo plenario del 13 de abril no es en realidad un acto definitivo, sino un acto provisional de trámite que se elevará a definitivo y adquirirá eficacia en el supuesto de que Airpool, en el plazo de los 10 días hábiles concedidos, no formule alegaciones. En el caso de que las presente, deberán ser resueltas por este Pleno de la Diputación. Y, por lo tanto, concluiremos que Lion Air está recurriendo un acto que no puede ser recurrido y se da la causa de inadmisión recogida
en la letra C del artículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a la legitimación para presentarse en este recurso, entiende también el técnico y el informe que no resulta afectado, porque para que Lioner pueda considerarse legitimado para interponer recurso de reposición contra el acuerdo del 13 de abril, debería haber acreditado que este acuerdo le beneficia o le perjudica. Lioner, hasta la fecha, no ha acreditado su condición de interesado mediante una relación fundada de los beneficios o perjuicios que le causa. Y, por último, en el recurso pues había otra petición, una petición de nulidad, que también el propio informe hace referencia a ello, y se habla que no existen vicios de nulidad ni de anulabilidad, ni por razones de fondo ni procedimentales, por lo cual no procede la anulación de la modificación, y que, en cualquier caso, si se anulase esta, no procedería la anulación del contrato. Bastaría con dejar la concesión como estaba, dejando sin efecto la modificación, ni su relicitación, lo cual determina la falta de legitimación del recurrente. Esto sí que hubiera causado seguramente pues, un serio problema a Lioner. En caso de no aprobarse la modificación, la parcela que ellos tienen en concesión de manial por 50 años estaba incluida dentro de la concesión, y lo que hicimos, y a petición de la propia empresa Lioner, pues fue excluirla de la concesión del pool para poder adjudicar esa concesión de manial para que ellos puedan hacer sus inversiones en esta parcela de 9.000 y pico metros cuadrados. Nada más ratificarnos en el voto que se dio en la comisión y dar las gracias, en este caso, pues al técnico, que se le ha llevado un montón de horas de trabajo, a Mariano, al vicesecretario, y que creo que ha hecho un informe excelente. Nada más, señor presidente. Pues muchas gracias. Yo también le doy las gracias de ese informe de 15 hojas que está, ya como dijo también algún compañero en la comisión, nos deja bastante tranquilos. No sé si algún grupo quiere intervenir por parte del Partido Socialista. Señora Pérez. Sí, gracias, señor Serrano. Una única cuestión para entrar. No eran 15, eran 20 hojas de informe. 19 y con la página firmada, 20. Pues efectivamente se plantea, tal y como se recoge en el dictamen, inadmitir ese recurso interpuesto por Lioner contra el acuerdo de pleno de 13 de abril de 2022 relativo a esa modificación del contrato de gestión de servicios públicos del aeródromo provincial adjudicado, como bien ha explicado en la extensa explicación el coordinador del proyecto, el señor de Miguel. Se indica igualmente que la inadmisión obedece a que ni el acto es impugnable por no tener ese carácter definitivo ni el recurrente tiene la legitimación. Creo que nos ha quedado claro a todos. Pero he de destacar que mi grupo ya se abstuvo en la aprobación de ese acuerdo de modificación del contrato de gestión de servicio público del aeródromo de Garray, que fueron únicamente los votos del equipo de Gobierno quienes sacaron adelante a ese acuerdo, y la abstención de mi grupo vino entonces determinada por cuestiones que yo no voy a reproducir hoy. Se han dicho ya claramente cuáles son las cuestiones del recurso, del informe y demás. En su totalidad no las voy a decir, pero sí resumir que entendíamos que el acuerdo adolecía de algunas cuestiones, eso sí, menores, de ahí la abstención y no el voto en contra, que poco hubiera costado el traer subsanadas 4 meses después de ese primer intento que se hizo en diciembre del 2021 y donde dejamos esa modificación sobre la mesa, una modificación de la que no quedó ni el nombre y que de nuevo se trajo en el último momento. Faltaban esos 2 detallitos que hablamos en el pleno pasado, que, como digo, no son cuestiones importantes y de ahí nuestra abstención. Unas cuestiones que hicieron, en parte, también eso a lo que aludía, que ese acuerdo no fuera definitivo, como se ha explicado, y que también conllevan con ello un nuevo retraso en un proyecto en el que todos estamos de acuerdo, que todos apoyamos y que, si bien se inició con esa velocidad de crucero, ayer o anteayer leíamos en la prensa que atraviesa por alguna turbulencia y que en buena parte podría haberse previsto. Hoy, de nuevo y por coherencia, nos vamos a abstener en este recurso de reposición del que tuvimos ocasión de debatir
Y he de decir que en la propia Comisión de Hacienda, durante el largo y tendido, de solicitar también por parte de mi grupo algunas aclaraciones que a la vista del expediente que se nos había remitido no habían quedado suficientemente claras, pero que tuvimos ocasión de clarificarlas y bastante en la Comisión de Hacienda. Creo que en este momento, con manifestar que la abstención viene determinada precisamente porque nos abstuvimos en el acuerdo, es más que suficiente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el señor de Miguel. ¿No? Pues, vale, pues lo pasamos a votación. Imagino que todos mantenemos el... Ay, con alegría. Imagino que todos mantenemos el mismo sentido de voto. Con lo cual, bueno, vamos a levantar las manos, votos a favor, para que nos vean los que están online. El señor J vota a favor. Al teléfono. Bien, ¿y abstenciones? El Grupo Socialista. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es la cuenta general de la Diputación Provincial del ejercicio 2021. La cuenta general que voy a ver si soy capaz de resumir en el tiempo que nos hemos dado, que es poco. Bueno, es poco, es el que nos hemos dado. Es suficiente. Este libro, que es la cuenta general de esta Diputación, es decir, todo el conjunto de documentos y estados de la Diputación que tenemos que elaborar una vez que finaliza el ejercicio para informar sobre la situación patrimonial, es decir, la situación de los bienes y los derechos de su financiación y del patrimonio neto al final de año. Antes de empezar, sí que quería, no sé, a ver si nos ponemos de acuerdo en los próximos años, porque veo que hay años que hemos debatido en la liquidación, hay años que debatimos en la cuenta general y no nos hemos llegado a poner de acuerdo, porque he hecho un histórico desde el año 2017, 18, 19, 20, 21 y he visto que cada año se ha hecho en un momento. Pero bueno, es una anécdota, no tiene nada más, ¿no? De esta cuenta general, la liquidación se dio cuenta en el pleno de marzo de 2022. Fue aprobado por decreto de presidencia el 28 de marzo, también la liquidación. En aquel caso no hubo debate entre grupos. Hoy hemos acordado debatir y hemos acordado también unos turnos, que mira, he dicho que iba a coger el móvil para darme así con la mano cuando me pase. Un turno primero de 10 minutos y luego un segundo turno de 5 minutos. Como digo, la cuenta general la estuvimos debatiendo en la comisión, la estuvimos viendo en la comisión del día 30 de mayo. Posteriormente se nos envió toda esta documentación por correo electrónico y en esta documentación aparece todos los documentos que tienen que venir en la cuenta general, es decir, el informe de intervención para la formación general de la cuenta, la providencia de presidencia, pidiendo rendir cuentas y el estado de Diputación, el estado de la Diputación a la intervención para la formalización de la cuenta, el informe del secretario en el que certifica que ha dado cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto 2021 y en esta liquidación el resumen, que ya se dio también en su día, es que aprobamos por decreto la liquidación del presupuesto con unos fondos líquidos de 31.214.836,67 euros, con unos derechos pendientes de cobro de 14.656.595,86, con unas obligaciones pendientes de pago de 5.425.366,8, con un remanente de tesorería total de 40.444.245 y que una vez descontado el exceso de financiación afectada se quedaría con un remanente de tesorería para gastos generales de 25.849.426,23. Un resultado presupuestario del ejercicio de menos 1.685.892,66 y un resultado presupuestario ajustado de 13.817.410. Recordar que se presentó un presupuesto a principio de año de 55.680.000 euros, que durante el año hubo 3 modificaciones de crédito, una por un importe de 10.735.000 y otra el 3 de junio por un importe de 2.438.000, lo que supuso un ajuste de 12.097.895. También aparece en el documento el certificado de la intervención, de haber dado cuenta en comisión de la liquidación del ejercicio y del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario,
de la regla de gasto y del límite de deudas. Informó que no cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria ni con la regla de gasto. También, bueno, viendo un poco los documentos, mal podríamos cubrir, ¿no?, las necesidades de esta provincia con un gasto computable máximo de 34 millones aproximadamente de euros, ¿no?, para el 2021. Se informa igualmente que tendríamos que hacer un plan económico-financiero, como ya durante otros años también se ha informado, en este caso por 10.766.000. Y también se informa que por ahora siguen estas reglas fiscales anuladas. Veremos a ver hasta cuándo siguen anuladas estas reglas, porque de tenerlas que ajustar las cuentas de la Diputación tendríamos bastantes problemas para atender a todo el gasto fijo que tenemos en la Diputación. Viene también el informe de intervención de liquidación del presupuesto, certificado del vicesecretario de que la cuenta general ha estado expuesta al público del 6 al 24 de junio durante los 15 días preceptivos, balance de situación, estado de la liquidación del presupuesto, bueno, y todo el resto de documentos con los derechos a cobrar, presupuestos cerrados, estado remanente de tesorería, estado de la liquidación del presupuesto, el acta de arqueo, las operaciones no presupuestarias de tesorería, el balance de sumas, el informe de intervención. En todos estos datos, al final, bueno, pues el resumen numérico es el que he dicho anteriormente y simplemente me voy a detener en dos datos. Luego entraremos en debate, imagino que debatiremos sobre estas cuestiones, ¿no? En los datos expuestos de la liquidación y en el cumplimiento de las reglas fiscales, además de comentar todos esos datos, me gustaría, porque he hecho una comparativa de los últimos años de los derechos reconocidos, en los últimos 5 años, y bueno, veo cómo va subiendo, ¿no?, los derechos reconocidos. Pasamos de 49 millones en el año 2017 a los 56 de ahora. El seguir aumentando año a año es una buena noticia. Si disponemos de más recursos, lógicamente, podremos aumentar el número de actuaciones que hacemos, el número de proyectos. Simplemente, esta buena noticia yo creo que la vamos a tener que ir repasando, porque estamos viendo que, de alguna forma, se va a empañar por el fuerte aumento que estamos viendo en los materiales, en los servicios y en todos los suministros. Y esto nos va a generar un problema bastante importante. Ya lo hemos visto, por ejemplo, este año en el presupuesto, en el plan de carreteras, que hemos tenido que ampliar en 1 millón de euros, con lo cual se nos avecina tormenta a la vista y tenemos que estar prevenidos para esa situación. Hay una cuestión que creo que sale siempre cuando hablamos de dinero en esta casa, y es el tema de la financiación. La Diputación tiene que mejorar la financiación para poder tener más margen de inversión. No podemos estar soportando todas esas competencias, algunas propias, pero que no están financiadas, y otras impropias y que tampoco están financiadas. Hoy viene publicado, por ejemplo, en el boletín un fondo extraordinario para los ayuntamientos, en el que, bueno, por primera vez sí que veo que la provincia de Soria es la más beneficiada, porque se tiene en cuenta el factor de despoblación. Si ese factor no se tiene en cuenta, vamos a tener muchos problemas. Y, bueno, espero que de aquí en adelante, no solamente en los fondos de cohesión, sino en el resto de fondos que salgan, tengamos en cuenta la situación tan compleja y tan singular que tiene la provincia de Soria. Otro dato importante no es solamente lo que hemos ingresado, sino también lo que hemos gastado, ¿no? El importe de obligaciones netas asciende a 57 millones de euros, más de 57.841.000. Hemos gastado más, seguimos con la tendencia de aumentar el gasto, también lo que supone, lógicamente, pues aumentar servicios, aumentar prestaciones, aumentar gastos en personal. Estamos, creo recordar que es en el 23% en el presupuesto lo que supone el personal. Estamos ahora también contratando bomberos, bueno, todo esto lo que hace es aumentar nuestro gasto, pero, insisto, el gasto se nos va a disparar, porque bueno, pues todos los servicios, todos los aprovisionamientos
se están disparando y ya hemos visto también cómo está el IPC, ¿no? Hemos recuperado niveles pre-COVID en el gasto de esta Diputación, pero los problemas con los que nos encontramos en el gasto tampoco los voy a narrar aquí porque ya son históricos y creo que los conocemos todos, ¿no? Entonces, también otra cuestión que también la conocemos todos es la dinámica de trabajo de la Diputación. Yo ya oí al anterior equipo de gobierno y al anterior equipo de gobierno hablar de esto, ¿no? Lo que es la tendencia de la Diputación. La ejecución presupuestaria se ve afectada negativamente porque hay muchas obligaciones comprometidas que se pagan al año siguiente, que no se pagan en el mismo ejercicio, y esto empeora pues, lo que es la ejecución, ¿no? Y luego al final nos encontramos con unos remanentes de tesorería muy elevados que, bueno, se incorporan, pero al final las obras se ejecutan el año siguiente o el siguiente, y creo que en eso teníamos que mejorar también. Y esto es un poco los datos que bueno, un resumen muy a grosso modo, entrando en detalle, solamente en cifras, de lo que es la cuenta general y de lo que, bueno, tengo que decir que en general, lógicamente siempre hay capacidad de mejora, pero en general estamos satisfechos con los datos aportados por esta cuenta general, en una situación muy difícil, en una situación donde en el año 2021 todavía tuvimos que hacer frente a muchos efectos de la pandemia, donde tuvimos que seguir ayudando a las empresas, seguir ayudando a las familias y como digo, hemos recuperado niveles pre-COVID y espero que en el próximo año pues, esta crisis económica no nos lastre lo que es toda la ejecución presupuestaria. Pero, si soy sincero, pues, bueno, viendo cómo se están desarrollando, veremos. Así que, bueno, pues, por mi parte, nada más. No sé si me he pasado mucho, lo tenía medido. No lo tenía medido. Bien, no sé si algún señor de Gregorio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, empezamos hablando un poco de lo que habla el presidente, de qué presupuesto estamos hablando. Estamos hablando de que hemos ejecutado, de que estamos liquidando un presupuesto inicial de 55.680.000 euros, con unas modificaciones de 39 millones aproximadamente y con un presupuesto definitivo de 94 millones. Los 39 millones de modificaciones que se hacen, evidentemente la mayoría de la que se hace son 28 millones en inversiones, derivadas de, como bien ha dicho el presidente, de la ejecución de obras de inversión en el año del año anterior que no habían sido ejecutadas y que se incorporan con los remanentes de tesorería, porque se incorporan con 38.810.000 de remanente de tesorería. Una vez visto esto y visto que, como ha dicho el presidente, debemos mejorar en cuanto es la ejecución, sobre todo en el capítulo 6 de inversiones, el capítulo 6 derivado de planes provinciales, pues los resultados a mí, sinceramente, no me parecen malos. Me parecen unos resultados que son mejores ligeramente mejores que la liquidación del 2020, con un resultado presupuestario ajustado pues de 16 millones en el 2020 a 13.817, muy similar, con un remanente de tesorería total del 2020 de 41.790.000 a 444 del 2021, y bien es cierto que este año, en el ejercicio 2021, se han ejecutado un mayor número de inversiones que en el 2020 y se han reconocido también mayores derechos que en el 2020. Y resumiendo, es un presupuesto sobre todo social y de ayuda a nuestros municipios, de ayuda a nuestras personas, de ayuda a los necesitados, de ayuda a nuestras empresas. Es un presupuesto donde una liquidación donde, como fue el presupuesto, pues es muy social. Por ejemplo, resumiendo las partidas más importantes en servicios sociales, hemos liquidado obligaciones reconocidas netas por
8.115.793, más 7.183.000 de residencias, que da un total de 15.299.000, lo que es un 26,45% del presupuesto liquidado. De este importe de servicios sociales, aparte de las residencias, hay que destacar la ayuda al domicilio con unos derechos, con unas obligaciones liquidadas de 4.113.000 euros. En cuanto a parques comarcales, servicios de extinción de incendios, pues entre lo que son gastos corrientes y la aportación que se hace al Ayuntamiento de Soria, se ha liquidado 2.242.000 euros, un 3,87% de las obligaciones liquidadas. En proyectos demográfico y desarrollo económico se ha liquidado un 10,17%, 5.882.827 euros, sumando proyectos demográfico y desarrollo económico. Destacar aquí el plan de empleo de ayuda a los municipios de 400.000 euros, el plan de empleo de la Junta, con una subvención de 393.000 y aproximadamente 627.000 euros del plan de empleo de Diputación, pagado al 100% por esta Diputación. Programa Crecemos, de ayuda a las guarderías y de ayuda a las guarderías y municipales, tanto programa Crecemos como guarderías municipales, por un importe de 253.000 euros, subvencionada prácticamente al 90% por Diputación Provincial. Apoyo a empleo pymes, que teníamos pendiente del 2023, con una ejecución de 882.868 euros. En cuanto a vías y obras, se ha ejecutado 7.480.034 euros, un 12,94% de los derechos liquidados, si bien gran parte de ello es del plan de carreteras del 2019, 392.000, y del 2020, 1.408.000. Y del plan de carreteras del 2021, bien es cierto que hay comprometido 4.265.000 y solo hay liquidado con obligaciones 135.000. ¿Por qué este desfase con otros años? Lo ha dicho bien claro el señor presidente, por el importe de la subida de materiales, por los problemas que hemos tenido con las posibles renuncias o que no cuadran los precios con los importes de adjudicación. En cuanto a planes provinciales, tenemos una ejecución teníamos un presupuesto inicial de 8.573.000 más 19.149.000 de modificación, lo que nos da un total de 27.772.000, y se ha ejecutado a nivel de obligaciones reconocidas 12.882.352, lo que supone un 22,27% de las obligaciones reconocidas del presupuesto. Aquí también tenemos, como hemos dicho, por la ejecución fuera del año en lo que es el plan provincial del 2021, 5.290.000 de obligaciones comprometidas, y reconocidos solo tenemos 1.645.283. Tenemos 86.000 euros de obligaciones reconocidas correspondientes al 2018, 643.000 al 2019 y 2.864.701 correspondientes al 2020. Con lo cual, resumiendo, lo que tenemos es unos datos ligeramente mejores a los del 2020, y en lo que prima, como hemos podido ver, las ayudas a nuestros municipios en forma de planes provinciales, en forma de ayudas a empleo y en forma de otras ayudas, pero las más importantes sobre todo, planes provinciales y ayudas al empleo del 1.000.000 de euros. Y donde prima también las ayudas a las personas más necesitadas, con servicios sociales, como he dicho, con un porcentaje entre lo que son residencias de ancianos y los propios servicios sociales de un 26,45% de las obligaciones reconocidas. Con lo cual, resumiendo, y a expensas de la segunda intervención, pues es criticable lo que hemos hablado de la falta de la poca ejecución
del porcentaje de ejecución del 2021. Se debe más a problemas técnicos que a problemas políticos, evidentemente. Se debe más a esos problemas, aunque se está ya trabajando junto con el resto de grupos políticos en modificar las bases de planes provinciales para intentar lograr una mejor ejecución en ejercicios posteriores, y estamos trabajando en otros temas para mejorar la ejecución, pero, insisto, es ligeramente mejor que el ejercicio anterior y, bueno, es mejorable, evidentemente, y lo vamos a conseguir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de Gregorio. Señor Pardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que voy a resumir bastante, no creo que llegue a los 10 minutos que en la Junta de Portavoces ustedes decidieron que cada grupo... De Gregorio. Pues veo que vamos reduciendo. Desde los 10 que ha tenido usted, los 7 del señor Gregorio, tal vez los nuestros o los míos se queden un poco más reducidos. Bueno, estamos ante el documento de la cuenta general. Sí que es cierto que ha habido opiniones de todo tipo durante los últimos años sobre interveníamos en la liquidación o interveníamos en la cuenta general. Pero no cabe duda que tanto un documento como otro es muy importante. Sí que es cierto que la liquidación está dentro del propio documento de la cuenta general, que como todos los señores diputados, pues además trae cantidad de documentos, porque esto es un tocho, vamos a decirlo entre comillas, pues bastante abultado, ¿no? Con 9 documentos muy importantes, como es el balance, la cuenta de resultados económicos, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos efectivos, la liquidación del presupuesto, la memoria, que amplía la documentación, el estado demostrativo de los derechos a cobrar, el acta de arqueo del 31 de diciembre, como es obvio y objetivo, y el estado de la deuda, como 9º documento importante, más los anexos que todo ello incorpora. Analizado la cuenta general con objetividad desde nuestro grupo político que venimos participando evidentemente en las tareas de gobierno de esta Diputación Provincial, pues es un resultado coherente y mejorable, no cabe la menor duda. Te vas a la liquidación del presupuesto, han hablado tanto el señor presidente como el diputado Saturnino de Gregorio sobre determinados porcentajes y datos de la liquidación del presupuesto. Bueno, pues en el año 2021 nos hemos ido a una ejecución presupuestaria que ronda el 61-62% aproximadamente, con los datos que ellos han dado, de 94, casi 95 millones de euros totales de créditos presupuestarios, con los 57 de obligaciones reconocidas, 61-62%. Eso es lo que digo que es mejorable realmente. Hemos tenido momentos en los que se han hecho mayores cotas de porcentaje de ejecución y también es cierto que nos encontramos y nos enfrentamos en estos momentos a situaciones nuevas, como las que han relatado anteriormente, con el incremento de precios, con muchas obras que también se quedan desiertas. Hay que cambiar las bases, evidentemente, de planes provinciales para que puedan ser mucho más atractivos los proyectos, para que las empresas lo encuentren más atractivo para poderlos ejecutar, porque estamos ante momentos nuevos y diferentes. Por tanto, la cuenta general para nosotros es coherente, pero mejorable, como decía anteriormente. A mí lo que más me preocupa de todo este tema, una vez revisados todos los documentos de la cuenta general y sobre todo lo que es la liquidación del presupuesto, lo que más yo creo que nos debe de preocupar es el futuro. El futuro. ¿Hacia dónde va la Diputación Provincial en materia económica? Yo creo que año tras año hemos ido aprobando liquidaciones, hemos ido aprobando cuentas generales, etcétera, etcétera, pero falta también por tomar decisiones, que algún día habrá que tomarlas, ¿no? Yo analizas tranquilamente muchos datos de muchas áreas de la Diputación y me voy a ceñir a 3 en concreto, muy exclusivamente, para no alargarme excesivamente, y seguimos con dificultades a la hora de poder ajustar muchas cosas, como son las residencias. Las residencias de la Diputación Provincial, para todos los señores diputados lo conozcan, en el año 2021 han tenido un déficit de casi 4,5 millones de euros. De casi 4 millones de euros. Para un total de residentes a fecha 31 de diciembre de 191 residentes, 93 en Los Milagros, 93 en San José y 5 en Las Mercedes, que saben ustedes que lo tenemos concesionado a una empresa. O sea, 191 residentes, le cuesta a la Diputación Provincial un déficit de casi 4,5 millones de euros. Si los señores diputados creen que no hay que tomar cartas en el asunto, no voy a decir cuáles, pero para mejorar estas cifras, pues sentémonos, hablemos y busquemos con diálogo y consenso cuál es la solución, porque nos vamos a encontrar en un momento determinado en que la liquidación, los remanentes se van gastando, se van ejecutando, y con los incrementos presupuestarios en materia laboral especialmente y de gasto corriente, pues nos lleva a una situación de asfixia, a pesar de que la Diputación Provincial tiene unas cuentas saneadas, económicamente buenas, porque no tiene endeudamiento, gracias a que se tomaron decisiones hace años en cuanto al tema de la deuda, que nos permite
hacer frente, pues a lo mejor a determinadas intervenciones en materia económica en tantas convocatorias de ayudas como hay ahora mismo de fondos europeos y que si no tuvieras remanente podrías hacer el esfuerzo de contar con esa situación. Pero el tema residencial y asistencial está ahí, que hay que hablar de ello, hay que tratarlo dentro de lo que tiene que ser el fruto del debate de los grupos políticos y las ideas que se puedan plantear. Aquí se ha hablado durante mucho tiempo de las determinadas competencias que tenían algunos centros asistenciales de la Diputación Provincial, pero no hemos hecho nada. Ahí siguen, hemos venido diciendo muchos grupos políticos que si las competencias eran autonómicas, pero ahí están y seguimos soportando, repito, ese déficit tan importante que supone que el coste residente año en el año 21, el coste residente año ha sido de más de 37.000 euros. Por tanto, yo creo que hay que reflexionar bastante sobre ese asunto. Yo creo que hay que reflexionar también en áreas como es también el tema de vías y obras. Habrá que ver un poco cómo mejoramos determinados aspectos. Hay que hablarlo con valentía y con normalidad, que aquí no se trata ni de reducir plantillas ni de hacer concesiones, sino hablemos de efectividad, que es lo que tenemos que hablar. Y en el área, evidentemente, tercera área, que sería la que nos viene nueva, en la que hay que fomentar y subir, como es en materia de extinción de incendios, de parques comarcales, en el que, bueno, pues ahora se ha quedado parado con un recurso, la ley de Castilla y León, con el tema del recurso de UGT, etcétera, pero al final habrá que ponerlo en marcha y en condiciones. Por tanto, y resumiendo, para no cumplir excesivamente el tiempo, la cuenta general para nosotros es coherente y mejorable. Creo que el grado de ejecución presupuestaria del 21, con la que está cayendo y que la que ha caído, es buena, es adecuada, con ese porcentaje que he dicho anteriormente. Si nos ponemos a relatar y a comprobar algunos aspectos económicos, como los que he citado anteriormente, es a donde quiero llegar a parar. En lo que nos debe preocupar es el futuro, exclusivamente, de la situación. Y por ese motivo, bueno, y sabiendo además que el dictamen de la Comisión Informativa fue dictaminado por unanimidad de todos los grupos políticos en la Comisión Informativa del 30 de mayo y que después ha tenido la información pública correspondiente en el Boletín Oficial de la provincia, que no ha tenido ningún tipo de alegación la cuenta general, pues nuestro grupo evidentemente va a estar totalmente a favor y desde luego le va a dar el visto bueno a esta cuenta general. Nada más, y hemos resumido, creo que le he ocupado los 10 minutos de tiempo que me habían concedido. 14, señor Pardo. 14. No, perdón. Era el de abajo, 7, que es que le he sumado al señor de Gregorio. Digo, no puede ser, es imposible, porque perdone usted sabe que yo me dedico a la relojería y tengo que cierto control del tiempo. Muchas gracias. Es que no utilizar relojes, Pardo es lo que tiene, utilizado el móvil y me he equivocado. Lleva usted razón, perdone. Muy bien, pues continuamos. Señora Pérez, tiene usted la palabra. Pues gracias, señor Serrano. Yo no me dedico a la relojería, pero intentaré también ajustarme a los tiempos. Se ha hablado del debate de si en la liquidación o en la cuenta general. Mi grupo siempre ha defendido en la liquidación por aquello de los tiempos. Estamos ya a mitad de año. Sería más propio de mirar a futuro a qué estamos haciendo ya en esta anualidad y cómo tenemos que gestionar las cuentas de este año, que estar hablando ahora de la cuenta general de hace ya 6 meses que se cerró ese ejercicio. Como decíamos, la cuenta general de la Diputación para este año es un documento técnico. Se ha dicho aquí, ha sido elaborado por los servicios económicos de la institución y esas cifras ponen de manifiesto los datos económicos de la misma. Está integrada por las cuentas de la propia entidad, junto con la documentación complementaria, que no voy a repetir, puesto que ya se ha dicho por 2 de mis anteriores intervinientes, pero sí que pone de manifiesto la gestión que se ha realizado durante ese periodo de tiempo, mostrando esa imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, los resultados obtenidos y también la ejecución de ese presupuesto. Se trata, en definitiva, para que todos nos entendamos, de ver en qué se ha gastado y cómo se ha gastado ese dinero que preveíamos al inicio del año. Nos puede gustar más o menos el contenido de la misma, pero lo cierto es que, como digo, es un documento técnico que cumple con todos los parámetros necesarios para su aprobación. No tanto así la gestión del equipo de Gobierno, que esta misma cuenta refleja y en la que lamentablemente no podemos estar tan de acuerdo, ya que bajo nuestro punto de vista no alcanza ese aprobado. Las principales cifras se han dado ya en las intervenciones que me han precedido, pero no voy a dejar de recordar algunas. Ese porcentaje de ejecución presupuestaria del 61,09, poniendo especial acento en ese capítulo de inversiones con un 44,67, es decir, 18 millones aproximadamente, 106.064 del total de 40.440.000 que reflejaban los informes técnicos de intervención, que es lo que pensábamos hacer en el tema de inversión. Pero también desde mi grupo queremos poner el acento en una cuestión que se ha dado por primera vez en esta institución, de la que se ha hablado, pero muy de puntillas, y que sí que ha de llevar a reflexionar sobre cómo se está gestionando esta casa.
Es cierto, lo decía el señor Serrano, que llevamos varios años ya incumpliendo la regla de gasto, pero no es menos cierto que es la primera vez que no se cumple con ese objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, que nos hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Cabe señalar, lo decía también el señor Serrano respecto al cumplimiento de las reglas fiscales en 2020 y 2021, que el Consejo de Ministros de fecha 6 de octubre de 2020 aprobó esa suspensión de las 3 reglas fiscales debido a esas excepcionales circunstancias que están ocurriendo y de las que también hemos tenido ocasión de hablar. Sin embargo, desde la intervención de esta Casa ya se nos ha advertido a todos los grupos políticos que conformamos la Diputación de las consecuencias que, de seguir así, tendría ese incumplimiento de estabilidad presupuestaria una vez que finalice dicha suspensión. Nos hacía alusión la intervención que no es lo mismo regla de gasto que estabilidad presupuestaria a la hora de que se produzca el incumplimiento. Presentan ustedes esa liquidación, esa cuenta general, con un resultado presupuestario del ejercicio de menos 1.685.892,06 euros y un resultado presupuestario ajustado de 13.817.410,45. Hemos de destacar que disminuyen los fondos líquidos respecto al año anterior en 1.264.806 euros, mientras que aumentan los derechos pendientes de cobro y también las obligaciones pendientes de pago. En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, disminuye con respecto al anterior en aproximadamente 3.285.000 euros, quedando para este 2021 en una cifra que ya se ha dado aquí en esos 25.849.436, mientras que ese remanente de tesorería total también disminuye en 1.346.247 y queda en esos 40.444.245 euros. Pero, ojo, lo decía ya el señor Serrano allá por el año 2019, y es que nadie piense que la Diputación tiene ahora mismo esos 25 millones para utilizar en la gestión de algunos recursos, sino que precisamente es consecuencia, como también se ha explicado, de esa ejecución tardía en algunos de los aspectos y que también tendríamos que analizar. Parte de ellos ya se han incorporado para poder ejecutar esos programas que no se completaron en el 2021 y también se ha llevado a cabo una importante modificación presupuestaria con la incorporación de otra cantidad importante y a partir de ahí tenemos un problema y es que a cada propuesta que hacemos, bien sea el Grupo Socialista o el propio equipo de Gobierno, se nos formula por parte de la intervención la misma pregunta que no es otra que ¿de dónde lo vamos a sacar? Esta es otra cuestión que debe hacerle reflexionar sobre la gestión que se está llevando a cabo, que desde intervención se nos advierta de dónde se van a sacar los recursos para temas, entre otros, como los servicios sociales, que quedaron pendientes en la última modificación. Además, tienen ustedes un compromiso adquirido, entre otros, con los ayuntamientos de esta provincia, tras un acuerdo al que llegaron con mi grupo para sacar esa convocatoria de caminos rurales en la que confiamos que ya estén articulando cómo se va a cumplir, o esa necesaria modificación para dar cobertura a la ayuda a domicilio a la que aludía antes, que tendremos tiempo de abordar, pero que sabemos que dejamos una cantidad y que todos somos conscientes que tendremos que incorporar pues, finales de agosto, septiembre, más o menos en esas fechas. Mientras sí que vemos cómo se presupuestan partidas que a la vista de la liquidación y de la cuenta general no se ejecutan, que se llevan también a cabo modificaciones para incorporar otras partidas a ese presupuesto, pero que tampoco se ejecutan y que, por tanto, no hay dinero para unas necesidades que sí que están demandando nuestros ayuntamientos, pero también nuestros vecinos y vecinas. Se han dado muchas cifras, yo voy a dar algunos pequeños detalles que dan una idea de la ejecución del presupuesto, voy a entrar en lo pequeño y luego en los grandes programas, puesto que se ha hecho ya también alguna referencia a los datos más pormenorizados por parte del señor de Gregorio y tampoco sería cuestión de repetirnos. Nos sorprende, por ejemplo, que el remanente en parques comarcales, ese remanente de 538.182 euros, mientras seguimos sin abordar esa necesaria inversión para la mejora territorial, pendiente, como se ha dicho, de esos 13 millones que se han solicitado y de las resoluciones que se tomen al respecto. Se planteaba por mi grupo el haber iniciado la redacción de algunos proyectos y creemos que no es normal que se llegue a esta cantidad de remanente. O esa tardanza en sacar las convocatorias en la rehabilitación de edificios, accesibilidad, vivienda joven, que nos lleva nada menos a del entorno, de 1.800.000 euros que no se gastaron, que se han aplazado y que además es un denominador común para todas las convocatorias de la parte de proyectos demográficos del Plan Soria, que se aplazaron. Tendremos ocasión de ver cómo es la ejecución final y como me imagino que la justificación era para 30 de junio, si no me equivoco, no me fallan las fechas, pues ya podrán adelantarnos en su siguiente intervención si se ha podido justificar todo o cómo ha ido esa justificación también del Plan Soria. Proyectos como las rutas C por M del Parque de Montaña de
Nervión que no se ejecutaron o ese acondicionamiento de la señalización del trail running, importantes también para el desarrollo de ese proyecto de turismo deportivo provincial en el que se está trabajando. Algunos convenios por el caso, por ejemplo, de Tierra Quemada, que no llegaron a firmarse, o otros con anticipo y posterior devolución por no justificarlo, como es el del Club Ciclismo Riucero, que viene arrastrando problemas desde el inicio de la legislatura. Tampoco se había ejecutado nada de ese proyecto Mi Hogar en San José, 414.000 euros, pero vemos, sin embargo, como sí que hay partidas, como son la de publicidad y propaganda de desarrollo, que estaba dotada con 160.000 euros, se comprometieron gastos por 229.450, esto es 69.450 euros más de lo que se había previsto, o la de publicidad y propaganda de los órganos selectivos, en la que también estaba dotada con 120.000 euros y se pagaron 3.390 euros más. En cuanto a la ejecución del plan provincial y a esas alusiones que se han hecho, pues creo que tendríamos que saber que, aun con la implicación máxima de todos los alcaldes y alcaldesas que contamos y de todos los concejales, sea cual sea su color político, no es suficiente para conseguir el 100% de la ejecución que pretenderíamos o que a todos nos gustaría. Y que las decisiones que se han tomado por su equipo de Gobierno en esta casa, en la forma también de contratar las obras, obligando a los ayuntamientos en función de la cuantía, una cuantía que, por otra parte, también se condiciona desde esta casa a contratar algunas obras, pues tampoco van a ayudar a mejorar esas cifras de ejecución. Se ha hablado también del plan de carreteras. Yo retomo las palabras que decía alguno de los portavoces del propio equipo de Gobierno en el pleno de aprobación de ese plan de carreteras, donde también se hablaba de por qué no se incluía ese plan de carreteras en los presupuestos en lugar de en la modificación, que nos ayudaría a facilitar la ejecución. Pero lo cierto es que, a pesar de ser uno de los portavoces del equipo de Gobierno, no se ha hecho en 2021 y tampoco en 2022. Lleva muchos años tradicionalmente haciéndose con incorporación, pero bueno, la propuesta partía de su propio equipo de Gobierno. Y, por otro lado, se ha dicho también aquí, estamos hablando de que estamos haciendo unos gastos y que necesitaremos unos ingresos para ello. No quiero dejarme los principales programas, como decía, en la que la ejecución ha sido irregular. Hablaba alguno de los portavoces de esa apuesta en el presupuesto por los servicios sociales y que se ve reflejada en la cuenta general, un 92,34% de ejecución. O también se ve reflejada esa gestión, esa ejecución presupuestaria en algunos servicios como es asistencia técnica a municipios, de la que tendremos que abordar también todos los problemas que estamos sufriendo con un 93,26% de ejecución, o la propia gestión tributaria, que alcanzaba también cifras del entorno del 96% de ejecución presupuestaria. Pero, como digo, se ha hecho aquí alguna exposición de algunos proyectos concretos, pero lo cierto es que, si nos vamos al grueso de programas, los proyectos demográficos, que tenían una dotación inicial de 2.979.000 euros y que, con las incorporaciones, en definitivo, eran más de 3 millones de euros, se ejecutó el 51,58%. Por no hablar de desarrollo económico y turismo, en que no superó el 51%, o vías y obras, en que tampoco superó el 46%. Hay otros servicios agropecuarios, que se quedaron en apenas un 42%. Por tanto, una ejecución muy irregular. Voy terminando, creo que me queda del entorno de un minuto para hablar del tema de los ingresos, que lo hemos dicho también. Para poder abordar todos estos retos debemos de contar con más recursos, deberíamos de retomar, y se ha dicho también, esa moción que hablábamos de los servicios sociales, de la adecuada financiación de los servicios sociales, para que puedan quedar liberados más recursos para abordar la principal función de la Diputación y para poder abordar también nuevos retos. A partir de ahí, pues dejaré para la segunda intervención algunos de los programas, como es el tema del IDAE, que se culpó, y bendita culpa, entonces, en anualidades pasadas, al porcentaje de ejecución, pero que no he oído hablar en esta mañana de que se está ejecutando, que es un proyecto importante y que además esperamos, porque echamos de menos nuevos proyectos de esa envergadura, pero esperemos que antes de que finalice la legislatura nos quiten la razón y nos traigan de nuevo nuevas inversiones para esta provincia del tipo de la del IDAE, porque será muy positivo para el desarrollo provincial. Nada más y muchas gracias. 12 minutos me dicen, ya no digo nada. 12 me dicen. Bien. Bueno, pues muchas gracias, señora Pérez. Voy a ver yo si soy breve. No me voy a meter en cifras, en datos, porque yo creo que ya lo han dicho. Sí, voy a hablar un poco de las diferentes perspectivas que veo con la que se tratan los datos en función de la silla en la que uno se sienta. Y lo voy a debatir con datos, lógicamente.
Bueno, la primera intervención del señor de Gregorio la comparto plenamente. Es un presupuesto social, es un presupuesto de ayudas, es un presupuesto lo he hecho también en la exposición que he hecho, es un presupuesto en una situación complicada y los datos mejoran la ejecución del año anterior. Hay un dato que es significativo, ¿no? Tenemos en los derechos reconocidos, veníamos de 53 millones en el año 2020, tenemos 56 en el año 2021. Es decir, hemos tenido 3 millones más de derechos reconocidos. Sin embargo, en lo que son obligaciones netas reconocidas, pasamos de 50 millones a 57 millones. Es decir, hemos crecido 7 millones, aproximadamente 7 millones más en el gasto que en los ingresos, que han sido 3. Con lo cual, hay otra cuestión en cuanto de lo que hablaba el señor de Gregorio. En los datos, en general, son significativamente mejores que el año anterior. Sí que es cierto que si entramos, como ha hecho la señora Pérez, en alguno en particular, pues evidentemente en el conjunto, en el balance, sí que es irregular. Eso lo había dicho yo ya también en mi primera intervención, ¿no? Un presupuesto que prima las ayudas, sobre todo ayudas a empresas, ayudas a familias, ayudas a todo el que lo ha necesitado durante este año. De forma irregular también, porque evidentemente luego había convocatorias que tenían más aceptación, otras tenían menos demanda y así ha sido. El señor Pardo se refería y lo calificaba de coherente y mejorable. Evidentemente en esta vida todo es mejorable, o sea, todo es mejorable. Fíjese si es mejorable que el Partido Socialista nos dice que la ejecución no están de acuerdo, no les gusta lo que hemos alcanzado de ese 61-62%. Pues había que decirle al Partido Socialista que ellos, en sus 4 años, nunca lo mejoraron. Incluso que lo bajaron un 18,46% en 4 años la ejecución. En 4 años fueron capaces de bajarlo un 18,46%. Y solamente el primer año del PSOE lo bajó 10 puntos. Y ahora resulta, por eso digo que depende aquí, cada uno veo que en la silla donde se sienta los resultados los analiza con un prisma o con otro. Con lo cual, dicho eso, bueno, pues yo creo que ya sobra comentar todo lo demás porque yo estoy hablando del conjunto. Si entro en partidas, pues evidentemente hay partidas que podríamos y tenemos que analizar una a una y veremos a ver pues qué es susceptible de mejora y qué es susceptible de cambio. Yo comparto, y lo he dicho también en mi primera, y creo que todos los que estamos aquí estamos obligados a compartir, la preocupación por el futuro. Es decir, las cuentas gruesas de la Diputación las conocemos, sabemos el dinero que ingresamos, sabemos el dinero que gastamos, sabemos el dinero que tenemos fijo y sabemos el dinero fijo en gasto, quiero decir, y sabemos también el dinero que nos queda para inversiones. Y bueno, yo no sé si el señor Pardo ha puesto el acento en residencias, en vías y obras y en el parque de incendios, en los parques provinciales, ¿no? En los bomberos. Seguro que hay más cosas donde se puede ajustar, seguro. Estas son partidas muy importantes y esa es la labor que nos queda de seguir trabajando en eso. Ahora hemos pedido esos 13 millones de ayudas para los parques comarcales. Espero que se resuelva. Por la noticia que tenemos es que no se va a paralizar. Yo creo que es buena noticia, pero bueno, esperemos que esto continúe y nosotros seguimos demandando a otras administraciones recursos para poder financiar a esta Diputación provincial. En cuanto a todo lo que nos ha dicho la señora Pérez desde el Grupo Socialista, bueno, ya le he dicho, no voy a entrar en las particularidades, podríamos ir una a una y no acabaríamos aquí en toda mañana. Yo creo, y a los datos me remito, de con ese 61%, ustedes en el 2018 lo dejaron en 59, en el 2019 lo dejaron en el 56 y en el 2020 lo dejaron en el 54. Es decir, haber subido al 61 en la situación en la que nos hemos visto inmersos, pues bueno, ya digo que depende del prisma y ya está. Nos dice que disminuye el remanente de tesorería. Evidentemente, si hemos subido la ejecución del presupuesto, ustedes tenían más remanente porque no lo gastaban y lo pasaban al año siguiente. Pues evidentemente no podemos soplar y sorber a la vez o, como he dicho alguna vez, tener la suegra borracha y la bota llena, que es bastante complicado. El asunto
Mal asunto, es complicado, es bastante complicado las dos cosas. Bien, en cuanto a proyectos que tenemos, próximas modificaciones, evidentemente sabemos que en el presupuesto de ayuda a domicilio este año teníamos 3 millones, hicimos una modificación de 1.200.000, en total 4.200.000 en el año 2021, quiero decir, en el año 2022, por menos de esas cifras no nos vamos a mover, está claro, no nos vamos a mover porque ha subido la vida en una cuantía muy importante, con lo cual, evidentemente, nosotros también tendremos que ajustar eso, ¿no? El tema de parques comarcales, de bomberos, ya le he dicho cómo estamos. En los proyectos del Plan Soria estamos trabajando en ellos. Sí que es cierto que este año se empezó porque tuvimos la comunicación más tarde, y como usted bien sabe, desde los servicios técnicos de la Casa hasta que no tengas el compromiso firme de aportación, no es posible proceder a las licitaciones o a sacar las subvenciones. Y me hablaba de la publicidad, ya digo que no voy a entrar mucho en capítulos, pero es que este me ha chocado, el de la publicidad y propaganda de los órganos electos, que se lo he dicho alguna vez ya, que nosotros aquí trampas no hemos hecho. O sea, no había facturas que vengan de presidencia que aparezcan en otros departamentos. Eso desde que yo entré se quitó. Anteriormente sí, existía. El presidente gastaba en publicidad y las pasaba a otros departamentos. Eso se quitó. Con lo cual, evidentemente, lo que hay es, ni más ni menos, lo que hay es, lo que se gasta es lo que hay. Bueno, sí, comparto lo que ha dicho de la ejecución irregular y lo que, bueno, en esta primera intervención tampoco quiero entrar en mucho más, simplemente ya los datos creo que están todos dados, los datos gruesos están dados, podríamos coger ahora aquí página por página del presupuesto, ir viendo partida por partida, pero creo que no es el caso y como nos habíamos dado un tiempo, pues yo creo que lo que quería decir lo he dicho, con lo cual, por mi parte, en esta primera intervención nada más, le doy la palabra al señor de Gregorio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con respecto a la primera intervención que ha habido después de la que he realizado yo, de la de portavoz de la Plataforma por el Pueblo Soriano, estoy completamente de acuerdo y él lo sabe. Él lo sabe porque le hemos hablado muchas veces en el equipo de gobierno y personalmente, que tenemos 3 temas peliagudos, que son las residencias, como bien ha dicho, con un déficit de casi 4,5 millones de euros sobre una liquidación de obligaciones reconocidas netas de 57 millones de euros y es mucho dinero, con unos gastos que los he dicho de 7.183.000 en residencias, con unos ingresos por tasas de 1.898.735, Pacto Social de la Junta de Castilla y León nos subvenciona por 710.000 y el mantenimiento de plazas de la Junta de Castilla y León 123.000, que son 833.000, con lo cual es 4.450.000, como bien ha dicho el señor Pardo, y hay que tomar cartas en el asunto ya. Hay otro tema, vías y obras, que también nos preocupa, y hay otro tema, extinción de incendios, que nos preocupa a mí especialmente, porque, bueno, a mí especialmente, a todos, porque nos faltan parques, hay duplicidades en otros sitios, duplicidades que no vienen de ahora, duplicidades que vienen de hace tropecientos mil años y que nunca se han solucionado, ni con un equipo de gobierno, ni con otro equipo de gobierno, ni se ha tenido ánimo de solucionarlas. Y todos sabemos a qué duplicidades me refiero. Hay otros 2 temas que me preocupan, que han salido soslayadamente, y creo que los ha tocado usted, que es ATM, el refuerzo de ATM. Tenemos un presupuesto liquidado de solamente 496.000 euros y creo que tenía que ser un servicio mucho más potente de ayuda a nuestros municipios con una subvención de 207.000. Y me preocupa también otro servicio, me preocupa informática también, con problemas con el gestor de expedientes, con si nos integramos, si no nos integramos, la lentitud, las duplicidades que está habiendo. Bueno, pues son los 5 departamentos que me preocupan a mí concretamente. En cuanto a lo que ha dicho la señora Pérez, de que no se cumple con estabilidad porque hemos gastado más de lo que hemos ingresado, no es cierto. Hemos gastado más de capítulo 1 a 7, que es como se mide la estabilidad. Ingresos no financieros,
gastos no financieros, no del total que viene con el resultado presupuestario. En cuanto a las cifras que ha dado, mire, cuando hablamos de resultado presupuestario sí que es cierto que bajamos de 16.300.000 a 13.817.000, pero es que el resultado presupuestario, cuanto menor es que hemos ejecutado más, porque el resultado presupuestario idóneo sería 0. Con lo cual, con unos derechos reconocidos que se aumentan casi 3 millones, desde 53,38 millones a 56.155, fundamentalmente en el capítulo 4, 2 millones, se ha ejecutado, se ha liquidado unas obligaciones reconocidas de casi 8 millones más en gastos, fundamentalmente en el capítulo 4, transferencias corrientes, 1,7 millones, e inversiones reales, 5,7 millones. Como bien le ha dicho el señor presidente, está claro que el remanente de tesorería, si hay más inversión, tiene que reducirse. Eso está claro. Pero aún así, aun teniendo un aumento de 3 millones en derechos reconocidos y de casi 8 en obligaciones reconocidas, es decir, una diferencia de 5 millones en obligaciones reconocidas, pues el remanente de tesorería solo ha bajado de 41.790.000 a 40.444. ¿Por qué? Porque se han recibido más subvenciones de transferencias corrientes del capítulo 4 de Junta de Castilla y León y porque se han recibido más subvenciones del Estado también, del Fondo de Compensación. En definitiva, el resultado, vuelvo a insistir, es ligeramente mejor que el del ejercicio anterior. Sí que es cierto que debemos ver, lo hemos dicho todos los grupos, debemos ver el tema de planes provinciales, el tema de hacia dónde vamos, el tema de modificación de bases, más este año que hemos tenido muchos problemas, como hemos visto en carreteras y en otros temas de planes provinciales, a la hora de ejecutar y de contratar esas obras, con muchas obras desiertas, le hemos hablado en comisiones, y sabe que tenemos que tomar una decisión todos los grupos, unánimemente. En cuanto al Plan Soria, que ha hablado de un porcentaje de ejecución del 56% y que esperaba que en la segunda intervención le dijéramos algo más, pues sí, le puedo decir que el Plan Soria, de los 4 millones, de los 2 millones más 2 millones, se ha ejecutado y se ha presentado 3.562.409, que es prácticamente el 90%, que es similar al resto de planes Soria. El 90% sería 3.600.000 y se ha liquidado todo esto. Si quiere le doy datos, le puedo dar datos, yo creo que no merece la pena, pero bueno, destacar la subvención de natalidad y conciliación de 816.000, apoyo comercio rural, creación de empleo, pymes y autónomos 456.000, rehabilitación y accesibilidad 470.000, rehabilitación viviendas 296.000, convenio becas estudiantes 173.000, multiservicios rurales 226.959, emprendimiento y regeneración 174.000, digitalización y nuevas tecnologías 221.000. Vamos, resumiendo, se ha ejecutado el 90%, muy similar a los anteriores planes Soria. Y solo tiene que pasarse por el departamento y que le faciliten a ustedes los datos de la ejecución, que sí que es cierto que a 31 de diciembre estábamos en esa ejecución, pero que ahora mismo, cuando hemos justificado el Plan Soria, estamos a esa ejecución del 90%, que no deja de ser, como hemos insistido antes, ayudas a las familias. Con lo cual, a las familias y a los empresarios, con lo cual yo moderadamente me encuentro satisfecho de la ejecución. Digo moderadamente, porque también he dicho, como ha dicho el señor Pardo, cuestiones importantes que debemos resolver y cuestiones importantes que no vienen de ahora, es que no vienen de esta legislatura. Es que el problema que tenemos con las residencias los llevamos arrastrando años y años. Es que lo otro, pues la duplicidad del servicio de incendios, pues igual, lo llevamos arrastrando años y años. ¿Vamos a ser capaces de solucionarlo? Pues será una cuestión de hablar entre todos los grupos políticos y ver una solución. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de Gregorio. 6 minutos. Señor Pardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues espero y deseo que con tanto volumen de cifras y de datos, todos los telespectadores que tenemos viendo este vídeo, este pleno a través de las redes sociales, no se aburran, porque la verdad es que sí que es
es demasiado fuerte, no tanta cantidad de cifras, de datos, de tantas áreas, de tantos departamentos, pero yo por concretar y para reajustar el tiempo después de lo que se ha pasado el señor Saturnino de Gregorio. Objetivo de estabilidad, como dice el informe, que no se cumple, se trató en la comisión informativa y usted sabe, señora Pérez, que es un momento de una situación muy puntual. La enorme cantidad de dinero que se ha incorporado al presupuesto del año 2022 pues ha supuesto evidentemente que haya esa situación que hay que corregir, que hay que resolver. ¿Cuál es el modelo bueno y conveniente que las administraciones locales, provinciales, debiéramos tener en cuenta si pudiéramos? El modelo FETEN, se lo diría cualquier técnico de la Administración, pues que el presupuesto se ejecute dentro del año. A ver cómo lo hacemos eso, ¿vale? Si a lo mejor estamos aprobando expedientes de modificación en el mes de agosto para hacer determinadas inversiones, entre que se publica, entre que se pone en marcha, entre que se pueden licitar las obras. Luego, con obras de 6 meses de plazo de ejecución, nos vamos al mes de febrero del año siguiente. Evidentemente, todo eso no queda más remedio que incorporarlo en el siguiente presupuesto. ¿Qué pasó este año? Pues que la enorme cantidad de dinero, que no tengo aquí la cifra, que hubo que incorporar, pues ha dado lugar a ese incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que esperemos que no se va a producir, pero por una cantidad que son 900.000 euros. Tampoco es como para tener una enorme preocupación al respecto. Con relación a las palabras del señor Serrano, que no es contestarle tampoco en cuanto al dato y al comentario de mi palabra que he citado anteriormente de mejorable, pues sí, lo he dicho porque yo creo que todos tenemos que ponernos el reto por delante de mejorar las cosas. A pesar de que seamos protagonistas de la ejecución de un presupuesto y de estar influyendo en la ejecución de ese presupuesto y tomando decisiones, yo creo que todos tenemos, en cualquier sitio en el que estemos, nunca tenemos la perfección, todo lo tenemos que mejorar. Y los propios datos pues también lo demuestran. Yo me siento partícipe del presupuesto, me siento partícipe de la cuenta general, de la liquidación del presupuesto, pero también entiendo que lo tenemos que seguir haciendo. Ha hablado del tema de las facturas de publicidad y solamente, como ha hablado de gobiernos anteriores, ponga un límite, no sea que algunos nos demos por aludidos en lo de gobiernos anteriores, no ponga un límite, diga, hasta el año tal he visto esto, ¿no? Pero para quedarnos algunos tranquilos, porque aquí estamos dos personas, tanto Ascensión Pérez como yo, que estábamos en el equipo de gobierno hasta el año 2015 y podíamos a lo mejor darnos un poco por aludidos en ese aspecto. Ya sé que por su sonrisa, por la que ha trasladado, no es de esa forma. Y nada más. Me satisface enorme que siempre tengo conversaciones con el diputado Saturnino de Gregorio en las áreas que nos deben de preocupar. Sí que es cierto que se nos ha pasado la legislatura y hemos tomado casi decisiones en ese ámbito. Es duro, porque tomar decisiones, esta casa, saben ustedes que ha pasado circunstancias muy duras cuando hubo que tomar decisiones en algún ámbito de asistencial. Si ustedes lo recuerdan muy bien, ¿no? Pero si aquello no se hubiera tomado, no sé cómo estaríamos ahora en materia todavía de déficit. Repito, 191 residentes se llevan 4,5 millones de euros de déficit de la Diputación Provincial. Repito, 37.000 euros de gasto, de coste residente año. Con eso lo dejo todo. Entonces, si hay ganas de que la Diputación Provincial y sus diputados provinciales, que tienen la obligación de mejorar, de intervenir, de buscar soluciones, o de financiación, o de lo que sea, pues ese es el momento para poderlo hacer. Porque si no, nos encontraremos ahogados y asfixiados económicamente. Porque si al final hay que incorporar cantidades importantes para financiar los parques de bomberos que nos han trasladado como obligación a la Diputación Provincial, no sé dónde vamos a parar, porque la Diputación Provincial no cobramos impuestos. Además tenemos, como bien sabe todos los señores diputados, tenemos el recargo provincial de IAE más bajo de toda España, que ahí podríamos incluso mejorar con 1 millón de euros de ingresos aproximadamente si quisiéramos subirlo como el resto de diputaciones. Pero eso es la cuenta de la lechera, esto es como una economía de una familia. O conseguimos financiación no solamente para inversiones, o conseguimos que se equilibren la financiación de las administraciones públicas para tirar adelante con toda la cantidad de competencias que nos trasladan, o a pesar de la situación buena económica que tiene la Diputación de Soria, gracias a no tener endeudamiento, habrá un momento en el que nos encontraremos asfixiados. Ese es mi resumen de lo que es la cuenta general y de mi preocupación, y la que debe ser, creo, la de todos, del futuro de las economías de esta casa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pardo. Tiene la palabra la señora Pérez. Pues gracias de nuevo, señor Serrano. Hablaba de los datos y de las sillas. Pues mire, no tiene nada que ver. Yo he dado datos objetivos, otra cosa es como cada cual los quiere interpretar. Yo no he calificado la cuenta general, sí que lo han hecho otros grupos políticos representados en este salón de plenos, pero desde luego no ha sido el Grupo Socialista el que ha puesto los calificativos. Y no nos gusta.
Pero es que hacía usted alusión a otras legislaturas en las que tampoco nos gustaba. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia que nosotros lo hemos reconocido, hemos hecho autocrítica y eso yo creo que nos diferencia. Son datos objetivos, como he dicho, el tema de ayuda a domicilio, que no quiero que se me pase, creo que he dicho, o ha sido mi intención, que todos somos conscientes de que tenemos que hacerlo, se hace todas las legislaturas esa nueva aportación, pero también todos somos conscientes que cuando la hicimos ya sabíamos que nos iba a faltar esa parte de incorporar. Y agradecer al señor de Gregorio esa parte más técnica, como he dicho, esa didáctica en la técnica presupuestaria, pero evidentemente necesitamos que nos entiendan los ciudadanos. Esto es muy farragoso, lo decía el señor Pardo, y si entramos en cuestiones técnicas de capítulos y versículos, que digo yo, pues seguramente quien tenga la intención de saber qué está pasando en esta casa o cómo estamos funcionando, pues le aburramos de tal manera que decida dejar de vernos y pasar a otra cosa. Cifras. Hemos dado muchas cifras que en este caso no son fechas, son programas y son programas para ayudar a quien más lo necesita, pero evidentemente en tiempo y forma a poder ser. Eso es lo que nos preocupa. Y ya lo siento, señor Serrano, pero es que hoy de verdad tocaba debatir sus cuentas. Es lo que tocaba hoy. Parece que prefiere evocar aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, recordar esa gestión de otros equipos de gobierno. Desconozco cuál es el motivo de no dedicar su tiempo a defender lo que es su gestión. Y se ha dicho también aquí, que me sorprende por parte de dos de los intervinientes, al menos, que alguno más, que tenemos claro cuáles son los problemas, pero en concreto por uno que se nos pasa la legislatura y que no hemos hecho nada. Pues evidentemente se pasa la legislatura y hay que tomar decisiones. Pleno tras pleno venimos aquí hablando de las residencias, de vías y obras, de parques comarcales, pero hay que pasar de las musas al teatro. Yo creo que es momento. Desde luego, decía el señor de Gregorio, hablar todos los grupos. Si nosotros lo intentamos, señor de Gregorio, llevamos con el tema de la financiación de servicios sociales y de esa moción que dejamos pendientes de incorporar el tema de residencias para hacer un texto consensuado, no recuerdo ni la fecha, demasiado tiempo. Desde luego, nosotros nos preocupa el futuro. Lo decía también el señor Pardo en su intervención y es lo que debería de preocuparnos a todos, el futuro de esta provincia. Por encima de esos titulares, de esos focos mediáticos que se pueden buscar, lo que nos interesa es que el dinero que se presupueste llega. A mi grupo le interesa que se presupueste y que llegue y que lo haga de la forma más rápida, más efectiva y más eficaz para resolver todos esos problemas que tenemos. Pero también nos preocupa que se nos escuche y que se nos dé participación, que hasta ahora hemos visto muy poquita. Nosotros lo intentamos, pero desde luego muy poquita. Y decía que no he hecho calificativos, que estamos preocupados por el futuro y me voy a remitir al acta del 13 de abril, cuando hablábamos de la liquidación, y me voy a remitir a las palabras del presidente que creo que son muy significativas. Dice, tendremos que tener cuidado a la hora de prever. Esto lo que hace es darnos un toque de atención o iremos viendo durante este año cómo corregimos para intentar llegar a cumplir. Esto es lo que nos tiene que preocupar, el trabajo en equipo para que todas estas frases que tuvimos que ver en la liquidación y que todos tenemos en la cabeza en el día a día, en el trabajo de esta casa, no tengan que volver a repetirse. Pero evidentemente quien tiene que liderar ese diálogo que decía el señor de Gregorio entre todos los grupos, evidentemente no es el grupo de la oposición. Sorprende que estén tan de acuerdo los componentes, los partidos políticos que sustentan el equipo de gobierno en decir que efectivamente están de acuerdo, que tienen localizados los problemas, pero como decía, pasemos de las musas al teatro. Y ahí, como siempre, en la parte de colaboración tendrán al Partido Socialista. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Bueno, yo ya no me voy a repetir en cifras. Ya creo que hemos dado bastantes, igual alguna se me va, pero bueno. El señor de Gregorio nos ha hecho un análisis, yo creo, bastante técnico, como bien ha dicho la señora Pérez también, sí, será de formación profesional, puede ser.
Bien, pero yo me quedo con un tema, ¿no? Lo que él hablaba de, y también creo que lo ha dicho el señor Pardo, del moderadamente satisfechos. Y luego me dice la señora Pérez que no hacemos autocrítica. Una cosa o la otra. Es decir, aquí no hemos salido dando palmas y diciendo somos los campeones de la Champions. Yo eso solamente se lo he oído al señor Rey hace poco cuando valoró el año de gobierno y a Zapatero ayer. Pero nosotros creo que hemos sido bastante cautos a la hora de valorar esto, ¿no? De valorar nuestra gestión, de saber estar con los pies en el suelo, de saber lo que tenemos entre manos, de saber las dificultades que hay y de, bueno, pues estar trabajando en muchas de ellas, darlas solución. Y bueno, yo ponía un caso que aparecía hoy en el boletín oficial de la provincia, y nosotros hemos tenido participación en ese fondo de cohesión, ¿no? Y en que ahí se meta ese criterio de despoblación. Yo también insto a otras administraciones a que tengan en cuenta ese criterio de despoblación y esas herramientas se utilicen. Decía el señor Pardo, y tenía aquí el dato, lo había buscado, porque no quería dar muchos datos, pero es cierto que no se cumple el principio de estabilidad presupuestaria, pero como bien ha dicho el señor Pardo, por una cosa coyuntural y por 989.000 euros. Quiero decir que tampoco hemos hecho nada raro, simplemente que, bueno, este año esperemos que recuperemos esa senda, porque el resto de reglas fiscales creo que se llevan incumpliendo, si no recuerdo mal, desde el año 2014. Con lo cual, algo de... Y con esto no es que no esté, que también me ha dicho usted que si estoy defendiendo o no defiendo mi gestión y me voy a datos anteriores. No es eso. Simplemente que también es bueno tener memoria. Y cuando a alguien se le acusa con un 61% de ejecución de que, y no es cierto que no le ha puesto adjetivos, pero sí que ha dicho que no la aprobaba, bueno, pues si no la aprueba es que no le gusta. Y si no le gusta, yo le recuerdo que para no gustar hay que hacerlo mejor, y ustedes no lo hicieron mejor. Ya siento, si eso es lo que ha dicho, que no le gustaba. Entonces, bueno, claro, evidentemente no lo ha calificado, pero sí que ha expresado su disgusto con esta ejecución. Y por eso le digo yo que para esos disgustos hay que haberlo hecho mejor cuando nos ha tocado estar, ¿no? En las cifras. Evidentemente yo aquí he venido a defender las cifras de este equipo de gobierno, no me fijo en cifras anteriores. Yo sí que le quiero al señor Pardo y a la señora Pérez tranquilizar de su gestión, porque cuando me he referido en mi anterior intervención a la publicidad, pues no me revisé años anteriores, pero sí que es cierto que cuando hice el primer presupuesto, pues vi que había partidas, y había una partida que era de publicidad de los gastos, publicidad y propaganda de los gastos electos, que, bueno, pues había facturas que no venían directamente a presidencia. Con lo cual, despreocúpese, señor Pardo, no era por usted, era por el anterior equipo de gobierno que me precedió. Sobre las palabras mías en el acta, yo creo que esto es una cosa que hacemos todos, ¿no? Si hoy venimos aquí a un pleno y venimos a hablar de la cuenta general, pues nos leemos el acta de la liquidación del presupuesto, a ver qué hablamos, a ver qué es lo que dijimos allí. No vayamos a haber dicho a principio de año una cosa y hoy vengamos con la contraria, ¿no? Yo también lo leí estos días, he leído ese acta y me ratifico en todo lo que digo ahí. Es decir, al final es un toque de atención en el que, bueno, tenemos que ponerlo. Pero es que el toque de atención lleva desde el año 2014, insisto. O sea, que no es para nosotros, que es un toque de atención en general para todos los que aquí estamos. Y estos problemas que hemos detectado y que han narrado tanto el señor de Gregorio como el señor Pardo, también son históricos en esta casa. Y como ha dicho el señor Pardo, con una fuerte contestación, además, por parte de algún grupo de esta Diputación, cuando se tomaron medidas, no se estuvo al lado de los que intentaron en aquel momento, que yo no estaba, y perdón por retraerme a aquellos años, no se estuvo al lado de ellos, con lo cual espero que cuando perfilemos la solución a todos estos problemas que hemos dicho aquí y algunos más que hay, espero que ese día
sí que estemos en ese lado, porque además recuerdo, previo a las elecciones generales, a las elecciones regionales, que un comentario que hice yo aquí, pues luego se utilizó también y tuve que dar explicaciones referidos, en este caso, a uno de los temas que ha hecho también, han puesto encima de la mesa el señor Pardo, ¿no? Yo me quedo con lo fundamental, me quedo con que estamos informando de lo que hemos hecho, estamos hablando de partidas, estamos hablando de contratos de basuras, estamos hablando de contratos de ayudas a los ayuntamientos. No voy a repetir todos los datos, los tenía aquí sacados también, todos los datos que ha dicho el señor de Gregorio, pero las ayudas a centros asistenciales, subvenciones a natalidad, el plan Diputación, el plan de fomento de empleo para personas, para ayuntamientos, convenios con Cámara, con FOES, con CESEFOR, todo lo que se viene haciendo y todo lo que se está trabajando, creo que es muy importante para esta provincia. Ojalá tuviésemos más financiación, ojalá tuviésemos más pueblos mayores de 20.000 habitantes en esta provincia, que así tendríamos mayor financiación, como ocurre en otras provincias, por ejemplo, muy próxima, aquí en la Diputación Provincial de Burgos, donde al tener pueblos mayores de 20.000 habitantes, el resultado que tienen de ingresos es bastante más potente que el que tiene esta pobre Diputación Provincial de Soria. Me gustaría que se nos atendiese por parte de otras administraciones para mejorar las ayudas que recibe esta Diputación, porque si estamos hablando de incrementar ayudas, evidentemente tenemos que ir a por ellas. Tenemos el plan Colnet, por ejemplo, con el Gobierno, firmado. Espero ya que se empiece a desarrollar y espero también, a ver si son ustedes capaces de sacar este dato, que se nos haya tratado a las 3 provincias por igual. Dicen las malas lenguas que no, dicen las malas lenguas que alguna provincia se ha llevado más que otra. Yo quiero pensar que no, quiero pensar que estas malas lenguas se equivocan. Me gustaría también que la ministra de Transición Ecológica nos recibiese para exponerle todos los proyectos que queremos para financiar, porque luego, claro, estamos hablando del IDAE, nosotros hemos presentado proyectos dentro del DUS 5000 y yo creo que es un proyecto muy, muy potente, y otros proyectos que estamos presentando a los fondos de recuperación y resiliencia, pero sí que es cierto que veo que la ministra viene aquí a Soria a otros temas, desde mi punto de vista, más del día a día. Sin embargo, en algo tan importante como recibir a una presidencia de la Diputación, pues a día de hoy, con ese nombre tan bonito de transición ecológica, y sobre todo de reto demográfico, pues es muy complicado. Y sería una de las formas que tendríamos también, además de lo que ha dicho el señor Pardo y el señor de Gregorio, es decir, aquí podemos ampliar la capacidad de gasto de 2 formas: reduciendo gasto, como han dicho ellos, o subiendo ingresos. Y subiendo ingresos lo estamos intentando por todas las formas y maneras. Sí que es cierto que a veces, pues con poco éxito, no por nuestra parte, que llevamos tiempo requiriendo y demandando, sino por parte de quien no quiere atender a esta Diputación Provincial de Soria. No sé exactamente cuál será el motivo, aunque me lo puedo suponer. Nada más, yo creo que ha quedado convenientemente explicado todo, con lo cual vamos a someterlo a votación. Vamos a someter a votación este punto, el de la cuenta general. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bien, pues pasamos al siguiente punto. Mociones de urgencia, que no había ninguna. No se presentó ninguna el otro día en Junta de Portavoces. Y pasamos al punto último, el punto 7, ruegos y preguntas. No sé si hay algún ruego. La señora Pérez, por parte del Partido Socialista, tiene la palabra. Sí, un par de ruegos, y luego, si me permite, una clarificación. El primer ruego tiene que ver con las ayudas de Filomena. Hubo una reunión explicativa para la justificación de las ayudas y en el desarrollo de esa misma reunión se planteaba que comunidades autónomas, como pudiera ser la de Aragón, financiaban el 50% restante a esos municipios que habían percibido la ayuda del Ministerio. Por eso el ruego es que traslade a la comunidad autónoma
la posibilidad de estudiar que también en Castilla y León y en especial en la provincia de Soria, esos 22 municipios que cuentan con el 50% de financiación del Ministerio puedan contar también con la colaboración de la comunidad autónoma. Ese es el primero de los ruegos. El segundo de los ruegos tiene que ver con el ATI, con ese proyecto del que hemos hablado muchas veces. Oíamos estos días en la presentación de los vuelos acrobáticos palabras como nubarrones o turbulencias. Habíamos pedido una comisión monográfica, teníamos compromiso de la presidenta de la Comisión de Planes Provinciales de hacer esa comisión monográfica. También el coordinador del ATI se ofreció a convocar esa comisión monográfica en un proyecto en el que la Diputación lleva ya invertidos del entorno de los 4 millones de euros. Creemos que sí que da para hacer esa comisión monográfica, pero lo cierto es que, además de esos compromisos, tanto de la presidenta de la Comisión de Planes como del propio coordinador del ATI, la comisión no se ha convocado. Por eso el ruego es que interceda, señor presidente, usted por mi grupo y convoque esa comisión. Y la aclaración, si me permite, surgió el tema del plan Colden, firmado, como ha dicho, en la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Ya el presidente de la comisión, el señor de Gregorio, se planteaba, no sé por qué extraña razón, si las 3 provincias percibirían lo mismo. No sé si es que allá donde ustedes tienen ocasión de gobernar hacen ese tipo de cuestiones, pero bueno, como el señor presidente nos pidió esa información, pues hemos recopilado la información y efectivamente nos trasladan que las 3 provincias llevan lo mismo. Es todo lo que puedo decirle, nada más y muchas gracias. Pues ¿Qué? Ah. Nada. Bueno, pues muchas gracias, señora Pérez. A ver, en cuanto a las ayudas de Filomena, sé que esto salió el otro día allí además creo que lo preguntó el señor alcalde de Duruelo, Tito, creo que lo preguntaste tú, ¿no? Bueno, las ayudas a Filomena han salido por parte del Gobierno. Nos enteramos también que las va a tener que gestionar esta Diputación Provincial de Soria. No sé si nos van a dar, creo que no, por lo que me han dicho, nos van a dar recursos para ello, es decir, vamos a tener que utilizar recursos propios para gestionar estas ayudas. También tenemos que gestionar las de Soria Capital, con lo cual más trabajo añadido al ya enorme trabajo que tienen nuestros técnicos de esta Diputación. Y sí que me gustaría que, por parte de quien ha dado estas ayudas, también se contemplase esto que estoy diciendo. Es decir, que al final vamos a tener que utilizar recursos de una Diputación en la que no sé si tenemos ahora mismo la capacidad técnica. No sé qué pasará si, llegado el momento, no tenemos la capacidad personal técnica, me refiero por número de efectivos, para poder llevar todos estos expedientes en la fecha prevista. Con lo cual, si la comunidad autónoma decide ampliar ese 50% o pagar ese 50% a los municipios, pues nosotros lo que podemos hacer es transmitirlo. Ya sé que lo conocen porque ayer me lo dijeron. Y yo pregunté lo otro. Yo pregunté que quién nos iba a pagar a esta Diputación ese gasto de personal, de tramitar todos estos expedientes, que, como digo, incluso tenemos que hacer hasta los donde en teoría no tenemos competencia, que son los municipios mayores de 20.000 habitantes. Con lo cual, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Hay preocupación en los técnicos, porque, claro, esto es un trabajo añadido al trabajo que ya de por sí tenemos en la casa, y si muchas veces pues se quejan, y se quejaban, y se han quejado, llevan de que hay determinados departamentos que tienen falta de personal, pues si ahora encima les ampliamos el trabajo, pues es una preocupación que a mí también la hago extensiva y la hago mía. En cuanto al ATI, pues no sé si contestarle yo o contestarle al señor de Miguel, porque yo no veo nubarrones y turbulencias, pero bueno, le dejo al señor de Miguel le voy a ceder la palabra al señor de Miguel para que le dé más explicaciones, porque yo realmente lo que veo es un proyecto que día a día va hacia adelante, está funcionando, que no voy a entrar en particularidades porque creo que además sabe que estamos sujetos a un contrato de confidencialidad, pero bueno, prefiero sí.
Una cuestión de orden. Es un ruego para convocar una comisión monográfica y nubarrones y turbulencias venía recogido en prensa. Ya, no, pues que por eso digo que como se ofreció él ya en su día a hacer el... Por eso le he pedido que interceda usted, porque él ya pues se ofreció y también la señora presidenta. Y hago una intercesión vale. en directo. Le cedo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No se preocupe usted, doña Esther, que no tengo intención de entrar en nubarrones ni en tormentas. A la pregunta concreta o al ruego concreto de la convocatoria de la comisión, le contesto. Han pedido ustedes mucha documentación de la ATI, han pedido, creo que se les haya facilitado toda la que han solicitado, y lo que veo es en los medios de comunicación, cuando solicitan toda esa información, todos los expedientes por los que se habían resuelto las alegaciones de los propietarios a la ATI, toda esa información se les ha dado. Lo que veo en los medios de comunicación es que ustedes van a solicitar esa reunión de la comisión monográfica y yo pues esperaba que entrara en el registro al día siguiente. He preguntado varios días, ha entrado la solicitud de convocatoria de comisión por parte del Partido Socialista y no ha entrado, por lo menos a mí no se me ha facilitado. Sigue en pie, o sea que nos podemos poner de acuerdo. Si ustedes no la quieren solicitar desde su grupo, nos podemos poner de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Planes Provinciales y fijar una fecha que no hay ningún inconveniente. Pero ante las declaraciones que hicieron en prensa, yo lo que esperaba es que, como manifestaron que la iban a solicitar, pues que entrara en el registro inmediatamente. Pero bueno, nos podemos poner de acuerdo, no hay ningún inconveniente. Por clarificar, señor de Miguel, como había el compromiso, entendíamos que no era necesario la formalidad. Si usted quiere el escrito por registro, no tenemos inconveniente tampoco. Había el compromiso, entiendo que del coordinador de la ATI y de la presidenta de la comisión nos parecía suficiente compromiso. Gracias. Muchas gracias, señora Pérez. En cuanto a la aclaración del plan Colne, no fue el señor de Gregorio quien me lo transmitió, no fue nadie de ningún partido político, fueron empresarios. Con lo cual, nosotros no hacemos eso donde gobernamos, ya se lo puedo asegurar. A lo mejor otros, por lo que he visto en otras líneas de subvención, sí, pero nosotros ya le puedo decir que no, y no fue el señor de Gregorio, no sabía ni que lo había preguntado él, ni que lo había manifestado, porque a este presidente se lo transmitieron, y no precisamente sorianos. O sea, tampoco pongamos el foco en nadie soriano, porque no fue nadie soriano quien me lo dijo. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la confianza en todos los puntos que han salido por unanimidad y se levanta la sesión. Que pasen ustedes buen mes de julio y agosto, que como he oído por ahí a algún dirigente... ¿Está levantado ya? No, pero alguno ha dicho que también agosto, pues que pasen julio y agosto. Bueno, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.